Bendiciones con todos. Tema 45, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los obstáculos para creer en Jesús, y utilizamos a San Juan capítulo 6, versículo del 41 al 50, que dice lo siguiente. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús les respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No porque alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que en él come no muera. Qué maravillosa palabra, maravillosa. Después de la explicación de Jesús en cuanto a que Él es el pan de vida y el que lo coma no vendrá a condenación, sino será resucitado en el día postrero, los judíos, lejos de creer, murmuraron y no creyeron en las palabras de Jesús. Para ellos era muy difícil creer en Jesús. Sus palabras los confundían aún más y no toleraban que se hiciera igual a Dios al autoproclamarse con el título Yo soy. Como estos judíos, muchas personas reaccionaron de manera incrédula ante el mensaje del Evangelio y en lugar de creer en Jesús, solo murmuraron en sus egoístas razonamientos. En esta sección veremos algunas razones por las cuales las personas no creen al mensaje de Jesucristo, siendo unos verdaderos obstáculos para que hereden la vida eterna. No creen en Jesús debido a sus ideas religiosas. Miren lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Inmediatamente después de haber escuchado las palabras de Jesús, en lugar de creer, murmuraron. Estos judíos no creyeron en Jesús simplemente porque la doctrina que les enseñaba acerca del pan de vida no encajaba en sus ideas religiosas. La tradición les había enseñado que la historia de los 40 años de Israel en el desierto y que Dios les había alimentado con el maná que descendió del cielo. Sabían que existía un solo Dios y por generaciones habían repetido este credo. Sí, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero cuando Jesús le dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, esta idea no encontró cabida en todo lo que ellos entendían acerca de Dios, porque decían: ¿cómo este hombre nos alimentará como Dios lo hizo en el desierto con nuestros padres? ¿Cómo es que este hombre se hace igual a Dios si Dios es uno solo y no un hombre? En los tiempos de Jesús había varias ideas religiosas equivocadas de Jesús. Algunos eran consecuencia de una comprensión a media de las Escrituras y otros eran contradicciones completas a lo que su palabra enseñaba. Por ejemplo, en Isaías se nos habla que el reinado justo que el Mesías establecería, donde gobernaría a los justos y mansos con bondad y equidad, pero de donde los impíos serían destruidos.
y por profecías como esta esperaban que su Mesías los ayudara a destruir a los romanos y los guiara a la libertad nacional. Pero el Jesús que estaban conociendo tenía ideas diferentes al odio y la lucha con espadas. Más bien enseñaba acerca del amor, el perdón y anunciaba un reino espiritual más que terrenal. Muchas de sus prácticas piadosas, como la oración, el dar limosna y el ayuno, eran practicados de manera equivocada, y en Mateo capítulo 6 uno puede ver cómo Jesús se los explica contradiciendo fuertemente sus tradiciones. También la forma de cómo guardaban el día de reposo era una constante razón de discusión entre los judíos religiosos y Jesús, ya que en sus ideas religiosas anteponían todas sus costumbres a las necesidades de sanidad de sus prójimos. Parece mentira, pero así es. Por esta y otras ideas religiosas, estos judíos no recibieron la palabra de Jesús. Muchas personas en la actualidad no creen en el mensaje del Evangelio debido a sus ideas religiosas, y esas ideas se convierten en un verdadero obstáculo para alcanzar la vida eterna. Por ejemplo, a muchos les cuesta creer que solo necesitan tener fe en el sacrificio de Jesús y su resurrección para perdón de sus pecados, debido a la idea de ganarse la salvación por medio de buenas obras. A otros les cuesta creer en la doctrina de la Trinidad debido a que enseña la existencia de tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en un mismo Dios, debido a las doctrinas que niegan la divinidad de cualquiera de las personas de la Trinidad y su falta de capacidad humana para comprender el misterio de tres personas diferentes en un mismo Dios, ignorando que la naturaleza de Dios no se puede entender desde el punto de vista de la experiencia humana. Lo que se necesita hacer es solamente creer en las palabras de Jesús, y esta actitud nos ayudará a comprender sus enseñanzas, porque el Espíritu Santo nos ayudará en esta labor. Sí, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para poder comprender las palabras de Jesús, solo necesitamos creerla haciendo a un lado nuestras ideas religiosas y dándole la oportunidad al Espíritu Santo para que nos ilumine en la correcta interpretación. Si aquellos judíos hubieran hecho a un lado sus ideas religiosas, posiblemente hubieran comprendido las palabras de Jesucristo. Sí. Ahora, no creen en Jesús debido a sus prejuicios. ¿Qué dice San Juan capítulo 6, versículos 42 y 43? Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Otra razón por la cual estos judíos no creyeron en Jesús fue por sus fuertes prejuicios. Sus prejuicios sociales eran muy grandes, ya que se preguntaban cómo el hijo de un simple carpintero que provenía de una familia pobre podría ser el Mesías. Posiblemente estos judíos esperaban que su Mesías proviniera de una familia poderosa de Jerusalén, que fuera un tipo de paladín que los reorganizara en una comitiva en contra de los romanos. Los fariseos y saduceos acostumbraban a no jactarse con las personas pecadoras como los publicanos y las rameras, que eran personas que se consideraban espiritualmente superiores a los demás, y muchos de ellos provenían de la aristocracia. Pero Jesús era diferente. Su vida era sencilla, no tenía riquezas, provenía de una aldea despreciable llamada Nazaret, y su oficio era carpintero, y por esta razón ellos decían, ¿cómo puede este hombre afirmar ser alguien que descendió del cielo? Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 3. Marcos, perdón. ¿No es este el carpintero?
hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El mismo Natanael, uno de sus primeros discípulos, juzgó anticipadamente a Jesús solo por venir de Nazaret. Escuche lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Los prejuicios pueden llegar a ser un verdadero obstáculo para creer y heredar la vida eterna. Muchos no creen en el Evangelio porque menosprecian la apariencia del mensajero en lugar de poner atención en el mensaje. El mundo se deja llevar por las apariencias, pero a Dios le ha placido escoger lo más sencillo y despreciable para vergüenza de ellos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 30. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Durante la Edad Media se construyeron grandes cátedras llenas de obras artísticas e impresionantes, vidriales, pensando que a Dios le agradaría habitar allí. Pero lo cierto es que no es así, porque Dios habita con los humildes de condición. Miren lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mire. Por tanto, lo que Dios espera es un corazón humilde y sencillo, no personas llenas de grandeza y de superioridad. Y nuestro Señor Jesús fue en todos los sentidos muy sencillo y de humilde condición, por lo que aquellos judíos lo menospreciaron diciendo: ¿cómo pues dice este del cielo descendido? Debemos despojarnos de todo prejuicio y ser de corazón sencillo y humilde, porque sólo así comprenderemos lo que Jesús nos dice. No creyeron en Jesús porque no sabían oír. Eso es. Quizás el principal obstáculo por el cual estos judíos no creyeron fue porque no supieron oír las palabras de Jesús. Ellos estaban confundidos debido a sus principios religiosos y prejuicios sociales, los cuales eran un verdadero obstáculo para creer. Pero todo eso pudo haberse solucionado si tan solo hubiesen escuchado detenidamente la explicación que Jesús trata de darles, pero en lugar de eso murmuraron. La Biblia enseña la importancia de saber oír, y por eso Jesús decía en ocasiones: el que tiene oídos para oír, oiga. Así dice Mateo 13:9. Alguien puede estar en cuerpo presente en una predicación, pero no escuchar nada de lo que se dijo. Cuando esto es así, la semilla del evangelio es infructuosa. Por ello es importante escuchar la palabra del evangelio con toda humildad, despojándonos de todo prejuicio o idea religiosa, y con mucha fe
para que el efecto de la salvación sea efectivo en nuestra vida. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por tanto, lo que necesitamos saber es oír con fe, porque de allí proviene la fuente de nuestra salvación. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si aquellos judíos hubiesen escuchado con humildad y fe, Dios les hubiera abierto el entendimiento para comprender las verdades espirituales que Jesús les hablaba. Sin embargo, en lugar de eso murmuraron y por ello el Padre no les concedió tal entendimiento para creer en su Hijo. Así es. Si sabemos escuchar a Dios el Padre, también podremos escuchar al Hijo, porque el Hijo es el enviado del Padre, y todo aquel que oye la palabra conocerá quién es Jesús e irá a Jesús. Al final, lo único que se necesita es creer en las palabras de Jesús, nada más. Sus palabras son fieles y verdaderas, y son palabras que provienen del mismo Padre, las cuales nos muestran el camino de la vida eterna. Sí. Nuestro Señor les advierte a todos que si no saben escuchar la palabra y tener fe en ella, jamás creerán en el Hijo de Dios. Y les dice que no cometan el mismo error que sus antepasados en el desierto, a pesar que comieron el maná que descendió del cielo durante 40 años, sus corazones siempre fueron malos porque no supieron escuchar a su Dios. Y por ellos todos perecieron en el desierto y no entraron ellos en la tierra prometida, sino su descendencia. Un error que no debemos cometer, por lo que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos su corazón, dice Hebreos capítulo 4, versículo 7. Por eso Jesús les vuelve a decir a sus oyentes que Él es el pan que descendió del cielo, de tal forma que todo aquel que come de Él tendrá vida eterna. ¿Qué les parece esta maravillosa palabra? Jesús es el pan que descendió del cielo. Esta gente no creía, murmuraban, y el mundo no cree y murmura, habla en contra de la palabra, habla en contra de Jesucristo. Pero aquí está la palabra presentada, aquí está la palabra enviada, y esperamos que con el poder del Espíritu Santo usted la pueda escuchar, la pueda entender, la pueda poner en práctica. Pero para que eso suceda de manera eficaz, efectiva, usted necesita venir a Cristo. Y para eso le presentamos la oración de fe, para que usted primero se convierta en un fiel seguidor de Cristo y mañana pueda entender la palabra y ponerla en práctica. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted hizo la oración con fe, si usted se convirtió en un hijo de Dios, las cosas van a cambiar, le aseguro. ¿Sí? Lea la palabra, busque obedecerla, ore en cada momento, en cada circunstancia, cante alabanzas y venga a la iglesia a seguir escuchando la palabra de Dios y para que conozca a su familia espiritual. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar, trayendo fruto abundante y fruto que permanezca, que perdure. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que son maravillosas y abundantes cada día. También te damos gracias por la iglesia y rogamos que la unjas con tu Espíritu Santo para que la iglesia pueda cumplir el rol para
el cual tú lo has hecho formado aquí en este mundo, Señor. También oramos por la familia, por los padres, por los hijos, por toda una nueva generación, porque la familia se someta a tu palabra, porque la familia sea ungida por tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por los discípulos, oramos por los amigos, oramos por todos los que escuchan la palabra de Dios, ¿sí? Que la pongamos en práctica, Señor, y traigamos cosecha con el poder de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, diciendo amén, y le damos gracias a ustedes por escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando la palabra de Dios, sigamos reenviando a otras personas la palabra de Dios y sigamos haciendo todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.